Muy bien, seguimos en Consentido Común. Estamos en CNN Radio Rosario y tenemos la visita aquí en nuestro estudio y le agradecemos muy especialmente al doctor Daniel Herbeta, que es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que haya venido hasta aquí para conversar con nosotros. Daniel, bienvenido, muy amable, muchas No, al gracias. contrario, gracias por la invitación. Bueno, tengo muchos temas, no tenemos tanto tiempo, pero le vamos a meter pata porque la verdad que siempre son muy interesantes las conversaciones con usted. Me gustaría empezar por algo que es ineludible. Está el gobierno provincial dejando trascender que tiene la idea de modificar la Corte Suprema de Justicia, de Santa Fe justamente. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, yo en alguna oportunidad me he pronunciado en el sentido de que, en fin, son versiones periodísticas, no ha habido ningún planteo en términos de lo que es la relación institucional. Por otra parte, me comprenden las generales de la ley, integro un tribunal de 6 jueces, que además son colegas, somos colegas, y por tanto no me parece oportuno ni prudente opinar en función de lo que aparece en los medios de comunicación. Me parece que sí, lo que hay que rescatar es la necesidad de que se fortalezca el diálogo institucional. Al día de hoy no ha habido ninguna comunicación o por lo menos reunión institucional con el área de justicia o el gobernador y la Corte. ¿No se vieron directamente? No. Y me parece que eso sí hay que marcarlo y que es necesario, digamos, que se produzca, porque la Corte es cabeza de un poder. La Corte no solo tiene una función jurisdiccional, la Corte, al igual que el gobernador en el Poder Ejecutivo, que el presidente del Senado y el presidente de Cámara de Diputados en el Legislativo, es cabeza de un poder del Estado. El Poder Judicial integra, digamos, la estructura de gobierno de la sociedad, es un poder político en términos institucionales, y por lo tanto no solo tiene a su cargo la parte jurisdiccional por vía de recurso extraordinario, sino que además tiene una función muy importante, que es la responsabilidad de conducir y gobernar, digamos, uno de los 3 poderes del Estado. De modo que el diálogo entre poderes me parece fundamental, y estas cuestiones hay que tratar, digamos, de que se transparenten y se planteen con responsabilidad y seriamente. Uh-huh. Hablando de reformas y transformaciones, la idea del Poder Ejecutivo Provincial es también reformar el MPA, que está viviendo una crisis, vivió varias crisis, pero esta es bien brava porque es interna, aparentemente entre fiscales, es lo que se ve. Por lo menos estuvo aquí hace pocos días el fiscal Edri dando sus puntos. ¿Cómo está viendo eso, Daniel? Bueno, yo hace tiempo que lo veo con bastante preocupación, pero quiero señalar 2 cuestiones, si se quiere, contrapuestas. Por un lado, rescatar a 10 años de la implementación del sistema acusatorio el avance notable que ha tenido Santa Fe, un salto de calidad enorme. Creo que el modelo normativo que logró ajustarse después de la reforma de Obey con las leyes del gobierno de Wiener y la última ley de ajustes o de herramientas normativas de Bonfatti, no debió haberse tocado nunca, debió haberse consolidado, fortalecido, porque estos procesos de reforma son muy radicales y necesitan una implementación con mucha conducción estratégica, con mucho liderazgo político, que no hubo, y necesitan además que se vayan asentando con el tiempo. Lamentablemente, en algún momento, bueno, el avance fue notable, y de hecho los números y la capacidad de rendimiento del sistema penal santafesino de hace 10 años a esta parte, en relación al anterior, directamente trazo 10 indicadores y el resultado es 10-0. Sentado ello, bueno, sí, lamentablemente el MPA quedó atrapado en una puja de poder. ¿Sí? Entonces, cuando se produce allí una situación, la primera situación, digamos, desequilibrante fue precisamente, derivó con la condena del fiscal regional, de un fiscal del MPA. Esto no es poca cosa. Por un lado no habla mal, porque cosas así creo que pasaban en el sistema anterior, pero estaban debajo de la alfombra, no se veían. Uh-huh. Este es un sistema visible, transparente, pone todo sobre la mesa. Pero bueno, esta situación produjo, digamos, un resquebrajamiento interno de la estructura. Es una estructura que debería ser muy vertical, muy ordenada, muy controlada. Los fiscales tienen mucho poder, hay que controlarlos.
El fiscal no puede hacer lo que se le ocurra. Pero la política lo tiene que controlar, Lo ¿no? tiene que controlar el fiscal regional, el fiscal general, tiene que funcionar bien la auditoría y tiene que funcionar los mecanismos de control, no la política. Ah, ok. Lo que ocurre es que a raíz de todas estas situaciones y de algunas otras en donde se generaron investigaciones por parte de algunos fiscales, la legislatura comenzó a meter mano en lo que era la estructura del MPA. Hubo primero una modificación, luego se autoadjudicó la potestad disciplinaria. Usted sabe que la Corte, cuando en el año 2011 tuvo que pronunciarse sobre la validez de las leyes de la reforma, por mayoría dijo, no nos podemos pronunciar, en realidad aquí no hay caso, porque fue un planteo que había hecho el procurador por vía de superintendencia, pero aun cuando no haya caso vamos a hacer un obiter para señalar, dada la trascendencia de la reforma, la importancia que tienen estas leyes y destacar que son plenamente válidas. Pero uno de los argumentos que se achacaba contra estas leyes era que el MPA todavía pertenece al Poder Judicial, por la Constitución Provincial, que viene, a cuento decirlo, es hora de que nos pongamos a discutir la reforma de la Constitución de la provincia, ¿no? Una de las más antiguas, dos de las únicas no reformadas después del 94 en la Argentina. Entonces, en función de la Constitución de la provincia, la potestad disciplinaria sobre los fiscales la tendría la Corte. Paradojalmente, la Corte, en esa resolución, dijo, en aras a respetar la autonomía del MPA, vamos a resignar la potestad disciplinaria y a validar el régimen que preveían las leyes de la época de Wiener, que establecían una suerte de tribunal de enjuiciamiento, que puede mejorarse, que incluso tenía participación de diputados, etcétera, que puede ampliarse la participación de diputados, de senadores, pero bueno, de cualquier forma era un esquema más o menos aceptable. La Corte resignó su potestad disciplinaria y paradójicamente luego la legislatura, que supone todo, se otro poder. Claro. Es un hecho, le diría, muy autóctono. Yo no conozco antecedentes en el mundo donde un poder del Estado... Ahora, si usted me dice, vamos a discutir que los fiscales dependan del Poder Ejecutivo, es otra discusión. ¿Me explico? Hay lugares donde los fiscales en Estados Unidos los eligen, van por elección. Son, perfecto. Ahora, se postulan. Que la potestad disciplinaria dependa de un poder, porque no por esta legislatura, la anterior, la que venga, es que vamos a estar siempre dependiendo de las personas. Pero lógico, claro. Ahora, me quedo con un tema, porque el fiscal regional que terminó detenido y un fiscal... ¿Cómo es la elección de los fiscales? Porque ahí hubo un error grave en esa elección. Hay un concurso, se designa un jurado, hay un concurso. Las elecciones son todo un tema. No sé, el Consejo luego, de la Magistratura de Santa Fe existe, funciona, es bueno, es malo. Existe un Consejo de la Magistratura por decreto, no funciona como uno quisiera, adecuadamente. Hoy tenemos muchas vacantes. Para cómo tenemos otro problema, que luego de concursos que llevaron cerca de 2 y 3 años de duración, el gobernador decidió no enviar los pliegos y bueno, estamos pendientes de que se tome una decisión, si se quiere, política, porque yo reivindico obviamente la potestad de la política en ese sentido. De hecho, el Consejo de la Magistratura a nivel provincial es una autolimitación que habían hecho los gobernadores por vía de decreto, porque el régimen que prevé la Constitución de la provincia es que la propuesta la haga directamente el gobernador, pero bueno, se hizo la autolimitación, pasaron distintos gobernadores, me parece que al Consejo hay que darle más dinámica, mucha más agilidad. En peor situación está el Consejo de la Magistratura Nacional, ¿no? Que tiene un promedio de 7 años para designar un juez, pero esta es otra historia. Pero en el caso de Santa Fe me parece que hay que apuntar rápidamente al nuevo gobierno a tratar de darle más dinámica y someter en la discusión de la reforma constitucional precisamente este tema de discusión, porque hay que discutir si vamos a tener un Consejo de la Magistratura creado en la Constitución, cómo se va a reglamentar, cómo se va a integrar, etcétera. Hoy por hoy, digamos, el Consejo de la Magistratura en su momento, frente a decisiones que respondían, que estaban muy cuestionadas por parte de la política, de jueces, etcétera, tuvo, digamos, en aquel momento una respuesta coyuntural que dio algún resultado de mayor transparencia, etcétera. Pero ahora tenemos dificultades porque no está funcionando con la dinámica y con el ritmo que debería tener. Daniel, nos metemos en un tema, yo sé que usted no está muy de acuerdo con la ley de narcomenudeo. Algunos dicen que en la calle da más resultado, pero su posición siempre fue en relación a la justicia.
¿Cuál es su punto sobre ese? Usted dice, los que tendrían que ir son la justicia federal, yo lo digo rápido, usted me lo va a profundizar. La justicia provincial está totalmente recargada, la justicia federal parece que no trabaja mucho menos y encima lo cargamos más. Ese sería el argumento, Sí, básicamente. allí, bueno, ahora tenemos una ley de micromenudeo. Bueno, hay que trabajar, me parece que hay que aprovechar y articular con la justicia federal. ¿Hay articulación, hay vinculación, hay relación? Hubo mucha vinculación en una época, incluso se llegó a instalar una oficina de la Procuraduría Especial de Lucha contra la Droga de la Procuración General de la Nación en Rosario. Después se retiraron y ahora comenzaron de nuevo a trabajar, si se quiere, conjuntamente, pero hace falta, obviamente, profundizar y darle un marco más institucional a esta relación. ¿Por qué? Primero porque, bueno, la ley de micromenudeo ya está, y en verdad ha habido paradojalmente, a la par de la ley de micromenudeo, una ley de fortalecimiento de la justicia federal. Sí. El micromenudeo representa aproximadamente en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario, que va de San Nicolás a Reconquista, representa aproximadamente un 66-67% de la carga de trabajo de los juzgados del Tribunal de la Justicia Penal Federal. Entonces, ahora han fortalecido la justicia federal con muchos más fiscales, con más jueces, con más recursos, y le han quitado el 67% del trabajo. Ese trabajo se lo han derivado a la justicia de la provincia y no le han asignado ningún recurso. ¿Esto qué significa? Que verdaderamente un desbalance terrible. El desbalance es notorio, absoluto, y lo que fue la ley de fortalecimiento de la justicia federal, que nuestros representantes nacionales, en alguna medida, como una reacción a los problemas de Rosario y con buena voluntad, intentaron, digamos, hacer un aporte. Me parece que ese aporte careció de un diagnóstico aproximado respecto de la realidad. En estos temas, son temas de políticas públicas, hay que trabajar con datos, claro, no obviamente. con especulaciones, con abstracciones. Claro, sí. No son problemas normativos, son problemas de datos. Yo no puedo nombrar un juez en una localidad o un fiscal en una localidad que no tiene casos conflictivos, donde no hay carga de trabajo. Entonces, la ley de fortalecimiento de la justicia federal se convirtió en una ley de debilitamiento de la justicia provincial. Daniel, Ya se están yendo los jueces, es... nuestros jueces sí. están concursando, se están yendo al federal. Nuestros fiscales han pedido los antecedentes para concursar, porque es lógico, nosotros tenemos en Rosario un promedio de 70, 80 audiencias por día, balaceras en los tribunales, amenazas a los fiscales, y voy a cobrar lo mismo y aparte voy a tener una ventaja más grande, que el que es profesor de la facultad se va a poder jubilar, porque usted sabe que en la provincia un profesor universitario, por el caso mío como el de tantos otros, como no renunciamos a la facultad en su momento, bueno, estamos obligados a jubilarnos con la caja donde más aporte hemos hecho, no nos podemos jubilar como jueces. Si yo estuviera en la misma condición en la justicia federal, sí me podría jubilar como juez, o sea que tengo otra ventaja más. De modo que, bueno, esta descompensación... La ventaja de pasarse de la justicia provincial a la justicia federal es que va a trabajar menos, va a ganar más, va a estar más tranquilo, va a estar más cómodo en definitiva. Sí. ¿Y está pasando eso? Sí. ¿Se están yendo jueces o fiscales a la justicia federal? Ahora hay el doctor Román Lanzón ya fue al Tribunal Oral Federal, que además los tribunales orales tienen sueldo de camarista, integraba el Colegio de Jueces, estoy hablando de jueces de primer nivel. Sí, sí. Florentino Malaponte está ahora en una terna para la Cámara Federal, y los fiscales, como tiene que haber concursos, han pedido certificación de antecedentes en la Corte porque se presentan a los cargos que han sido creados. Este es un problema que habrá que ver cómo se resuelve, pero entre tanto habrá que poner el pecho y tratar de decir, bueno, muchachos, vamos a remangarnos las mangas todos, nos juntamos, articulamos, tratamos de generar estrategias comunes, conjuntas, porque el problema, digamos, del micromenudeo más que el narcotráfico en Rosario es un problema grave porque está asociado a una violencia letal que no tiene precedentes en ninguna parte del país. Ahora, Daniel, esto que usted está planteando, es decir, la justicia federal tiene ahora menos trabajo y muchos más recursos. La justicia provincial tiene más trabajo y menos recursos. Lo hablamos muchas veces nosotros, cada vez que usted nos dio la oportunidad de conversar. No puede
con todo respeto, quedar la organización del servicio de justicia en manos de abogados. Tiene que haber especialistas, tiene que haber... la organización tiene que quedar en manos de manager, de gerente, porque lo que usted plantea con claridad no se verifica en la búsqueda de soluciones. Es decir, che, no podemos poner una persona donde no hace falta y no podemos poner más recursos donde va a haber menos trabajo. O sea, eso que parece una obviedad absoluta pasó, por lo que usted nos está contando. Sí, lo que y pasa entonces, es que estas son ¿cómo se reorganiza la estas justicia son decisiones, en realidad son decisiones de la política, tiene distinta fundamentación. En un caso, yo creo que tiene alguna fundamentación. En la ley de micromenudeo a nivel provincial hay sectores y el propio gobernador que están convencidos que esto va a representar un aporte significativo para reducir la violencia en los barrios de Rosario. Bueno, ojalá sí sea. Yo creo que Rosario tiene un problema en los tres actores vinculados a la política criminal: la policía, que es el principal, los fiscales y la cárcel, pero los principales problemas están en la policía y en la cárcel. Uh-huh. Bueno, para qué hablar, ¿no? Las noticias son recurrentes, sí. Frecuentes. Me parece que hay que abordar el problema de la agencia policial y el problema de la agencia penitenciaria. Y lo que sí usted dice me parece relevante, ¿no? La justicia penal ha dado un salto de calidad, incluso en su organización interna. Nuestras oficinas de gestión judicial la manejan ingenieros industriales. Lo que pasa es que, bueno, a veces no somos consultados en las propuestas de modificaciones que se llevan a cabo a través de la legislatura o del Poder Ejecutivo. A veces sí, a veces no. Ahora, lo que usted señala claramente sí es un punto fundamental que tiene valor para el resto de la justicia argentina, civil, comercial, laboral, y para la justicia penal federal. Ellos siguen trabajando con un modelo de organización, procesos de gestión y formas de litigación que son de las épocas de la colonia. De la época de la colonia, tienen su genealogía en la Edad Media, fueron conceptualizadas en el siglo XIX, y queremos afrontar la conflictividad del siglo XXI con un sistema de organización, con procesos de trabajo, de gestión y de litigación coloniales. Entonces, si uno no repara en eso, yo entiendo que las resistencias mayoritariamente son naturales. Nadie quiere dejar de cambiar la forma de hacer, de trabajar. Un punto. Pero creo que también hay resistencias que tienen que ver, que son deliberadas, porque la discusión respecto de esta cuestión que usted plantea no es solo un tema de organización, de gestión. Lo que acá se discute es poder. Es una nueva forma de ejercer el poder. Entonces, cuando se discute poder, también hay resistencias que no son naturales, son correcto, deliberadas. Sí, entiendo. Ahora, ¿y quién tiene que...? Porque este punto lo entiendo perfectamente. Ahora, estamos viendo lo que pasó en la política, ¿no? Tiraron de la cuerda, la corporación política tiró de la cuerda, y hay una reacción de la sociedad en un punto que es lo que se está viendo. La justicia, me parece que la imagen que tiene la gente también se está tirando de la cuerda, va a venir en algún momento una reacción. ¿Quién dispara, antes que suceda eso, quién dispara una reorganización de la justicia? ¿Quién es el que tendría que hacerlo, lo haga o no lo haga? ¿Por dónde tendría que comenzar? Bueno, yo creo que una responsabilidad de la política. Y cuando hablo de la política, hablo no solo de los partidos políticos, de los representantes, hablo de los poderes públicos, ¿no? Incluido el Poder Judicial. Me parece que hay que, digamos, en primer lugar, apelar a una fuerte responsabilidad institucional. Hay una crisis de credibilidad y de confianza que atraviesa de manera similar, casi le diría que es una crisis común, a la política y a la justicia. Entonces, tanto la política como la justicia debemos reaccionar. En primer lugar, preservando la institucionalidad. Las pujas de poder normalmente tienen que transparentarse, tienen que esclarecerse, los hechos que no son regulares tienen que investigarse y quien tiene una responsabilidad tiene que pagar por esa responsabilidad. Pero hay que tratar de no dañar las instituciones, porque cada situación que se plantea, si no tiene realmente un fundamento serio, lo que termina es generando un daño mayor, fundamentalmente en la institucionalidad, que es lo que uno debería recuperar primero para ganar o volver a tratar de ganar la confianza de la gente. En segundo lugar, me parece que hay cuestiones simbólicas que a veces no tienen un efecto, de cambio estructural, pero que son necesarias para
recomponer un poco esa confianza y que tienen que ver con la ejemplaridad de todos los que integramos los poderes públicos y de todos los que están en la política. Y en tercer lugar, lo más importante, sí, me parece que hay que darse un acuerdo por fuera de una agenda electoral, hay que darse un acuerdo interinstitucional para encarar de manera estratégica reformas que son fundamentales. Y acá hay que ceder, digamos, a la mezquindad de aquellos que quieren seguir protegiendo nichos de poder o privilegios o situaciones que les resultan cómodas para tratar de poner las cosas en su lugar y poder encarar procesos de reforma que sin duda a mediano plazo y a largo plazo van a dar resultados. ¿A qué muy reformas positivos. se refiere, Daniel, por ejemplo? Bueno, en el caso de la justicia, bueno, reformas institucionales hay muchas pendientes en la provincia. Hay algunas que son importantes. Ahora se está discutiendo la ley de juicio por jurados populares. Enhorabuena, bienvenido, hay que decirlo como un saldo positivo. La reforma de la Constitución provincial es imprescindible. Y en materia de reforma del sistema de justicia debemos encarar una profunda reforma de lo que es la justicia civil, laboral, la justicia de familia. Y en materia penal tenemos un modelo que ha sido tocado, que ha sido en alguna medida afectado por algunas reformas regresivas. Yo creo que hay que revisarlo. Yo creo que hay que revisar, digamos, el sistema de potestad disciplinaria de fiscales y defensores en manos de la legislatura. Y bueno, hay que realizar los ajustes que sean necesarios para que se den dentro de una institución clave como es el Ministerio Público de la Acusación un sistema de controles cruzados, una auditoría fortalecida. Tenemos una auditoría, pero no es una auditoría muy fuerte en cuanto a recursos, con lo que usted acaba de decir, expertise en lo que es auditar una institución tan compleja como es un Ministerio Público Fiscal, que obviamente nuclea a una importante cantidad de gente. Ese sí es un tema que me parece bueno discutirlo, pero vuelvo a repetir, aquí hay muchas cuestiones de manuales. No todos sabemos de todo. Aquí también hay que traer a los expertos, hay que escucharlos. Hay organizaciones que se dedican a esto desde hace muchos años. El tema de las reformas judiciales son cuestiones que no son... no hay ninguna materia en la Facultad de Derecho que se llame reformas judiciales. Claro. Son cuestiones de política pública que tienen que ver con otro tipo de formación que algunos pueden conocer porque se han dedicado a estudiar otras cosas, no derecho, además de derecho, como el tema de la seguridad. Nosotros acabamos de proponer desde el departamento, y es la única facultad de Derecho del país, que tiene una materia troncal que se llama Políticas Democráticas de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Porque los abogados no saben nada de seguridad. No. Y cuando hay un problema de inseguridad, los periodistas llaman al abogado, al fiscal, al penalista, etcétera. Frente a esta situación, porque era casi un mito, ¿no?, de que el abogado penalista sabía de seguridad, cuando no había una sola materia, propusimos una materia troncal obligatoria para que por lo menos tengamos algunas herramientas conceptuales que nos permitan poder opinar con algún grado de fundamento, porque la seguridad siempre fue un tema propio de la ciencia política y de la sociología. Lo que pasa es que ni los cientistas políticos y pocos sociólogos se asumieron, digamos, este tema. Correcto, sí. Daniel, desafortunadamente nos quedamos sin tiempo. Le agradezco mucho, ha sido muy interesante la conversación. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos porque ya estamos en el final, nos pasamos un poco inclusive. Que pasen un buen fin de semana, nos encontramos el próximo lunes desde las 8.